Muy buenas, yo soy Iván y hoy voy a hacer mi primer vídeo de YouTube, ¿vale? Simplemente os voy a contar una anécdota sobre mi último BlaBlaCar que hice, ¿vale? Y luego voy a hablar un poco, lo voy a desarrollar y voy a hablar un poco dando mi opinión sobre ciertos temas y demás. Entonces, bueno, vamos a empezar. Simplemente eso, el otro día, el viernes pasado, hice un BlaBlaCar, ¿vale? Y como que esa misma semana, el lunes, yo es cuando de verdad empecé a estudiar en profundidad temas de psicología, espiritualidad y demás. Llevo ya mucho tiempo realmente con esto, ¿vale? Pero nunca me lo había tomado tan en serio, nunca le había dado la importancia que realmente tiene en mi vida, ¿vale? Y en la de todos. Y simplemente eso, como que esa semana me lo empecé a tomar en serio y me pareció una gran coincidencia como que el viernes coincidí con una chica, que bueno, una chica iba a cumplir 65 años, ¿vale? Y era ya una persona que se había dedicado a la terapia holística durante toda su vida y me pareció una gran coincidencia coincidir con ella, ¿no? Y entonces me estuvo contando su vida. Sobre todo me sorprendió mucho que había estado viviendo en la India 7 años, o sea, una cosa muy curiosa, ¿no? Y bueno, es una anécdota sin más. Y luego ayer, lunes, ¿vale? Hoy es martes. Ayer lunes hice otro BlaBlaCar de vuelta a Zaragoza y a la chica que recogí en Castellón resultó ser terapeuta ocupacional, ¿vale? Que tampoco es que sea como si fuera psicóloga, pero tiene mucha relación, obviamente. Y luego en Teruel, en el mismo viaje, recogí a un chico que también había estudiado terapia ocupacional y estuvieron ahí hablando todo el viaje entero sobre ello. Y bueno, estuvimos hablando de varios temas relacionados con esto y es algo que fue muy interesante, ¿no? Porque, bueno, este chico, por ejemplo, había estudiado la carrera de terapia ocupacional y, bueno, quería simplemente empezar a trabajar ya. Este chico hizo la carrera de terapia ocupacional, pero bueno, al final como que vio que las salidas que tenía no eran las que él quería empezar a trabajar ya y se apuntó a la oposición de bombero y me sorprendió bastante porque dijo que la aprobó de enero a octubre, o sea, eso es súper poco. De hecho me dijo que incluso un chaval que estudió con él llevaba desde 2011, ¿no? Bueno, una fumada esto, la verdad. Y bueno, este chico como que empezó a contarnos cosas, porque le empecé a preguntar, ¿no? Sobre anécdotas que haya tenido siendo bombero y demás. Y me pareció muy curioso porque empezó a contarnos muchas cosas, ¿no? Nos contó que en Zaragoza pues hay muchos suicidios y demás, y eso es algo que realmente no se ve en las noticias ni nada. Y a raíz de contarnos anécdotas sobre su trabajo y demás, como que empezamos a hablar del tema de la salud mental, ¿no? Pues porque ellos también al final han estudiado una carrera totalmente relacionada con la salud mental. Entonces, empezamos a hablar sobre esto, que es sobre el tema que vengo a hablar hoy y sobre lo que os acabo de contar, ¿no? Sobre las enfermedades mentales. O sea, yo lo que quiero hablar ahora es sobre la perspectiva y desde dónde se tratan las enfermedades mentales, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que considera que las personas son individuos que son el uno igual que el otro y que transitan los mismos procesos para llevar a cabo un proceso de sanación, por ejemplo, a nivel mental. Se considera que una persona puede ser tratada de la misma forma que otra persona. Es decir, se desarrollan fármacos, se desarrollan tratamientos que se aplican de una persona a otra y no se tiene en cuenta lo siguiente que vamos a ver. Aquí tenemos dos personas, estas dos personas representan al promedio de nuestra sociedad, ¿no? O bueno, quizás no tanto de la sociedad, sino de dos personas que no están bien mentalmente, ¿no? O sea, que probablemente puedan estar totalmente integradas en la sociedad, tienen su trabajo, tienen su familia, tienen su contexto que podríamos considerar normativo, ¿no? Normal, pero al final Pedro y Julián no están muy allá de la cabeza, ¿no? Y en el fondo no son felices, ellos viven a través del sufrimiento, ¿no? Viven el transcurso de su vida como si fuera una carrera en la que han tenido un nacimiento, van a tener una muerte y en todo ese transcurso se trata de supervivencia, ¿no? Viven en modo supervivencia. Entonces, pongamos que Pedro y Julián de repente han tenido una etapa muy estresante en su vida, se les ha podido morir el perro, se les ha podido morir un familiar, los han echado del trabajo, bueno, cualquier tipo de circunstancia que te hace enfrentarte a tus males, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pedro y Julián van al psicólogo de la Seguridad Social, ¿vale? O no hace falta que sea de la Seguridad Social. Van a un psicólogo, van a un psiquiatra. Vale.
en la mayoría de casos se va a considerar a estas dos personas como individuos que tienen una percepción de la realidad parecida y que por ende les podemos dar un tratamiento similar, ¿no? Que se ha desarrollado. O sea, sí que le van a hacer ciertas preguntas para ver por dónde van los cauces, ¿no? De su problemática, pero independientemente de eso, al final, sobre todo en seguridad social y consultas de psicología que no sean muy buenas, porque esto es un tema muy difícil encontrar un buen psicólogo y demás, les van a dar un tratamiento similar, ¿no? Entonces, van a considerar, esta es la mente de estas dos personas, que su percepción del mundo es parecida, ¿no? Y que al final el tratamiento que se le puede dar es similar, ¿vale? Pues en el fondo, eso no es así, y cada uno tiene una visión totalmente distinta de la realidad. O sea, pueden tener una problemática similar, pero todo lo que ha ido construyendo esa problemática en su mente, esa circunstancia en su mente, esa percepción del mundo, es totalmente diferente. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, y sí que tendrá ciertos patrones similares, porque al final somos seres humanos, somos un poco lo mismo, pero esto no quita que cada uno tiene una percepción completamente distinta de la realidad, porque cada persona tiene una percepción totalmente distinta de la realidad. Cada persona es un universo, o sea, cada persona es literalmente un mundo. O sea, aunque todos vivamos en el mismo mundo, por cada persona que vivimos en este mundo existe un tipo de realidad que puede ver, ¿no? O sea, eso es lo que quiero decir. Entonces, es un problema creer que podemos darles un tratamiento a las dos personas similar. O sea, es algo absurdo. Entonces, al final este vídeo no busca otra cosa que explicar qué es lo que Pedro y Julián podrían hacer o sería mejor para ellos para cambiar su circunstancia, ¿no? O sea, sobre todo, lo más importante sería hacerles entender a Pedro y Julián que la realidad que ellos perciben a través de sus sentidos, el mundo que ellos perciben, solo depende de todo lo que han ido viviendo a lo largo de su vida. A través del transcurso de su vida han ido incluyendo en su subconsciente creencias limitantes, traumas, heridas sin sanar, y todo este barullo de cosas siguen en las mentes de Pedro y Julián, aunque ellos no lo saben, porque la sociedad en sí no favorece que miremos hacia adentro. Lo que intenta la sociedad es que estemos continuamente mirando hacia afuera para estar completamente engullidos por el mundo a través del consumismo, a través de trabajos que no nos gustan o que no nos llenan, a través de vidas que en el fondo no queremos estar viviendo, que no hemos elegido nosotros, sino que probablemente ni siquiera nos hemos planteado por qué estamos viviendo esa vida. Igual es lo que nos han dicho nuestros padres que tendríamos que hacer, desde su perspectiva y desde una perspectiva de protección hacia nosotros. Entonces, lo que habría que hacer es hacerles entender que lo que ven en su realidad solo depende de lo que ellos han ido viviendo en el transcurso de su vida. Vale, entonces vamos a poner que a ambos les dan de trastorno diagnosticado, trastorno límite de la personalidad, ¿no? ¿Vale? Básicamente, cuando hay un evento más estresante de lo habitual, Pedro y Julián tienen conductas que afectan a su vida, a sus familiares y demás, paralizan un poco su vida y demás. Entonces,
lo que estamos haciendo es decirle a Pedro y Julián que no tienen prácticamente mucho poder sobre lo que ellos pueden hacer en su vida, ¿no? Porque al final tienen una... como que lo que les pasa en la cabeza está etiquetado como algo externo a ellos, algo que no pueden cambiar más que a través de medicación o de ciertas acciones externas en su vida, ¿no? Que a través de ciertas acciones pueden disminuir los síntomas un poco. He tenido que hacer varios cortes porque se me está agotando el almacenamiento del móvil todo el rato, así que bueno, no pasa nada. ¿Por dónde íbamos, vale? Pedro y Julián les han diagnosticado trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Y ellos, a través de este diagnóstico, lo que van a interpretar es que la enfermedad es algo externo a ellos, ¿vale? Van a interpretar que ellos no tienen prácticamente ningún poder sobre eso que tienen en su mente, sino que es un ente externo que lo pueden, digamos, hacer variar un poco su intensidad a través de acciones como quizás comer más saludable, dormir mejor, no llevar una vida estresante y demás, y a través de medicación, ¿no? Entonces, lo que le estamos diciendo a estas personas es que no tienen un poder, que no tienen poder sobre ellas mismas. Y en el fondo, lo único sobre lo que tenemos poder las personas es sobre nuestra mente y sobre lo que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿vale? Entonces, básicamente les hemos dicho eso, que no pueden cambiar su realidad, que lo único que pueden hacer es variar los síntomas, ¿no? Como intensificar, disminuir según lo que ellos hacen actuando en el plano externo, ¿no? A través de sus acciones en el plano externo. ¿Y qué pasa? Que sabemos que el 95-98% de nuestras acciones que hacemos en el día a día vienen determinadas por nuestro subconsciente, por lo que tenemos en el subconsciente, por todo lo que hemos ido viviendo a lo largo de nuestras vidas y que ni siquiera hemos mirado adentro para sanarlo y que por tanto cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. ¿Para qué? Para que nosotros podamos verlo, para que nosotros podamos percibirlo a través de nuestros sentidos. Si tú, por ejemplo, tienes un problema de ansiedad, en ciertos momentos de tu vida tienes ansiedad, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, tú puedes estar estresado y de repente tienes un ataque de ansiedad, ¿no? Vale, lo que pasa es que esos síntomas que tú has estado teniendo, a lo mejor ya se han estado manifestando en ciertos pensamientos, en ciertos avisos, en ciertas alertas, en tu día a día, pero claro, eso tiene que ir en aumento para que tú por fin puedas ser consciente de que hay un problema y que tú tienes que ponerle la solución, porque el problema nace en ti y de la misma manera el problema nace de ti, lo generas tú y de la misma forma tú tienes la solución al problema, ¿vale? Entonces lo que deberíamos de hacer, lo primero de todo, antes de diagnosticar nada, ni de decir nada, ni nada a Pedro y a Julián, sería decirles que todo eso está en ellos y que toda la realidad que ellos ven viene determinada por ellos mismos, que nada de lo que ellos ven fuera, que ningún dolor, ninguna queja, ningún malestar tiene que ver con lo que ven fuera, sino que tiene que ver con ellos mismos, con cosas, o sea, tu cuerpo te está diciendo, tu mente te está avisando de sensaciones, te está avisando de cosas que hay dentro de ti que tienes que sanar a través de percibir en el exterior ciertas cosas. Entonces tú te crees que eso que ves en el exterior, el problema está en el exterior. Que tengo un problema con mi pareja, me creo que mi pareja es quien tiene el problema. Que tengo un problema con el perro, me creo que es el perro el que tiene el problema. Y en el fondo, tú no puedes ver nada fuera de ti que no tenga que ver contigo, porque tiene que pasar el filtro de ti. O sea, todo lo que tú ves fuera habla de ti, ¿vale? Si, por ejemplo, yo ahora voy por la calle y pongamos que me pongo a grabar un vídeo por la calle y menganito se me queda mirando y a lo mejor escuchas de fondo como que te está criticando, ¿no? Vale, esa crítica lo único que tiene que ver es con esa misma persona, no tiene que ver para nada contigo. Es lo que está criticando esa persona solo tiene que ver con lo que está bien, o sea, con lo que está dentro de ella misma, porque si no, no lo podría estar viendo fuera, ¿vale? Porque todo lo que ves fuera tiene que ver con lo que tú ves, con lo que tú tienes dentro de ti, ¿no? Entonces, probablemente Pedro y Julián nunca se hayan parado a tumbarse en la cama, mirar al techo y sentir eso que es lo que sienten. A lo mejor Pedro, que tiene un trastorno, que le han diagnosticado un trastorno límite de la personalidad, sí, le han dado pastillas, le han dado
ciertos hábitos que puede realizar, ¿no? Pero igual nunca le han dicho que se tiene que tumbar en su cama, sentir eso que siente y en lugar de ir a gritar a sus hijos, a su mujer o irse al bar a hacer el gilipollas, en lugar de eso no le han dicho que lo que tiene que hacer es tumbarse en la cama, sentir eso que le hierve, ¿no? Que le quema y sentirlo. Y simplemente, ¿por qué? Porque eso que Pedro está sintiendo son emociones, que al final las emociones son energía acumulada en tu cuerpo y en tu mente. Entonces, si esto fuera lo primero que se le dijera a estas personas cuando acuden a un centro de psicología, de psiquiatría o lo que sea con un problema, las cosas irían bastante mejor. En lugar de darle una medicación a Pedro para estabilizarlo y que siga pudiendo hacer su labor que ha estado haciendo hasta ahora en la sociedad y sufriendo, en lugar de eso se le podría decir a Pedro, no, para un poco, o sea, no pasa nada, tú puedes parar y sentir lo que tienes, ver lo que pasa, ahondar, mirar hacia adentro, pero no, en lugar de eso se le incita todavía más a mirar afuera, a mirar hacia el mundo y creer que no tiene nada que ver con el problema que está teniendo, ¿no? Entonces, bueno, y también quería tratar un tema, bueno, simplemente aclarar que todo esto que estamos hablando hoy, al final, aunque haya puesto un ejemplo de 2 personas que a lo mejor les podrían diagnosticar trastorno límite de la personalidad, la mayoría de la gente tiene una vida, digamos, estable, que no es como la de Pedro y Julián, como hemos dicho, que suben, bajan, no tienen problemas que les sacan de su funcionamiento, ¿no? Como que la mayoría de la gente a lo mejor tiene problemas que les generan cierta ansiedad o les generan cierta tristeza, pero siguen siendo funcionales, ¿no? Pero no les paralizan su vida. Entonces no requieren de ir a un centro al médico ni nada para diagnosticarse porque al final no les paraliza su vida. Entonces al final lo que quería decir es que tú, aunque no te hayan diagnosticado nada, si tú tienes, o sea, esto que acabo de decir aplica para todas las personas. Si tú tienes ciertos problemas en tu vida, aunque no sean muy graves, esos problemas están hablando de algo de ti. Están hablando de algo que tú tienes en tu interior y que tú no has sanado. Están hablando de creencias que tú tienes, de miedos que no quieres enfrentar y de ciertas cosas. Y a lo mejor tú no es como Pedro y Julián, que les supone un gran problema en su familia y les paraliza su vida o influye mucho, muy desproporcionadamente en su vida, ¿no? A lo mejor a ti simplemente te da un poco de ansiedad y lo que haces es mirar TikTok, o lo que haces es mirar Instagram, o lo que haces es comerte un paquete de galletas, o lo que haces es irte al gimnasio y matarte en el gimnasio, o lo que haces es irte al psicólogo y a lo mejor llevas en un bucle muy grande como me pasaba a mí en el psicólogo y no enfrentas y realmente no enfrentas la realidad, ¿no? Entonces, lo que decía, tú puedes tener estos problemas y seguir con tu vida y seguir siempre en ese bucle, ¿no? De sentir que un poco de apatía, de sentir que tú estás funcionando con normalidad en la sociedad, ¿no? Pero que en el fondo no sientes felicidad, la mayoría de tus días sufres mucho porque no ves el sentido a la vida o cosas así. Eso le pasa a muchas personas y tú puedes seguir así toda tu vida hasta que llega el momento en el que muchas personas les pasa como a Pedro y Julián. O sea, tú podrías ser Pedro y Julián en 30 años, que de repente se agotan, su mente no puede más y llega un punto que es tal el dolor que han ido acumulando, ¿vale? Por no haber ahondado hacia adentro, que lo que necesitan es expresarlo de alguna forma y pierden el control con su familia o con cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Y esto, si vas por la ciudad andando y demás, con normalidad, o sea, muchas veces se ven escenas de personas que pierden el control y que les pasa este tipo de cosas, ¿no? Que pierden el control y se abren, ¿no? Y es como que sale todo, ellos no tienen ningún control de eso y esto es algo interesante, la verdad, cuanto menos. Entonces, bueno, este vídeo era simplemente para hablar un poco de esto, pero sobre todo quiero que queden claras unas cosas, ¿no? Vale, la primera, lo que tú ves solo habla de ti, ¿vale? La realidad que tú percibes solo tiene que ver contigo. Aunque tú puedas ver problemas fuera, o sea, y tú creer que esa persona tiene que cambiar ese problema, si tú estás viendo el problema es porque el problema está dentro de ti.
Porque si no, no estarías viendo el problema, estarías viendo otra faceta más positiva de la persona y no habría ningún tipo de problema. Entonces esto es muy importante y tiene que quedar muy claro y es el primer paso para empezar a hacerte responsable de tu vida, porque ¿cómo vas a hacerte responsable de tu vida si crees que los demás tienen algo que ver con lo que tú percibes de ellos? ¿Vale? Vale. De igual forma que solo lo que ves solo habla de ti, de la misma manera, solo tú tienes el poder de cambiar tu percepción, ¿vale? Esta es la percepción que tú tienes, solo tú tienes el poder de mirar hacia adentro, ver qué son las cosas de ti de las que está hablando ese problema que estás viendo fuera, y a través de la comprensión de todo eso que estás viendo dentro de ti, dejas de ver lo que hay fuera porque le pones atención. O sea, al final, tu mente lo que hace es encender un aviso para que mires adentro, pero tú te pones a mirar hacia afuera. En el momento en el que empiezas a mirar hacia adentro, empiezas a coger poder, en plan, tienes todo el poder para que todo lo que ves fuera solo tenga que ver contigo y tú puedas tomar la responsabilidad y las acciones correspondientes y ya está. Vale, y por último, lo que los demás perciben o critican sobre ti o sobre lo que sea del mundo, solo habla de ellos mismos, ¿vale? Al final, cuando una persona está criticando algo, lo que está intentando hacer es compararse con ese algo para de alguna forma no sentirse mal al no estar haciendo esa cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy atreviéndome a hacer un vídeo, por ejemplo, si tú empiezas a criticar el vídeo, lo único que va... O sea, si tú, por ejemplo, ahora empiezas a reírte de mí por estar haciendo este vídeo, eso solo está hablando de ti. Y está hablando, por ejemplo, de que tú no, eso es algo que no te atreverías a hacer, o estás buscando ciertas excusas para escudarte y protegerte a ti mismo y no tener que hacer eso, ¿no? O sea, y no ver esa realidad, ¿no? Y no sentir esa culpa que te generaría darte cuenta de que tú no eres capaz de hacer eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante también porque viene precedido de eso, porque lo primero es ver que tú, todo lo que tú ves tiene que ver contigo, pero hay que darse cuenta también de que todo lo que los demás ven de ti o ven de su entorno es lo mismo que tú, solo hablan de ellos, ¿vale? Entonces, tú no tengas miedo de lo que los demás puedan pensar de ti, porque en el fondo solo está hablando de ellos. Y si tú estás dejando que eso influencie sobre lo que tú piensas, lo único que vas a conseguir es hacer lo que los demás dicen, porque si a ti te importa lo que la otra persona está pensando, tú date cuenta que a esa persona se le está encendiendo un aviso para que cambie su realidad, ¿no? Y tú lo que te está diciendo la otra persona vas a intentar aplicarlo a tu vida para agradar más a la otra persona o para sentirte mejor porque te da miedo lo que esté pensando, ¿no? O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido. Es como si a mí ahora se me rompe el coche, me salta un aviso y yo voy al coche de mi amigo a ver qué es lo que está saliendo en ese coche, qué es lo que tiene roto y llevo el coche de mi amigo al taller. Eso no tiene ningún sentido. O sea, entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, agradeceros por haberos quedado hasta el final, los que os hayáis quedado, y nos vemos en otro vídeo. Voy a ir subiendo más vídeos y espero que os gusten, ¿vale? Muchas gracias.